Bien, el tema de la prueba prohibida, que es bastante controvertido, ¿no? Porque no existe en nuestra jurisprudencia, y es el tema que vamos a tocar, ¿no? Cómo se está manejando a nivel de jurisprudencia constitucional, del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. No hay una postura tan unánime sobre el particular. Es importante tener en cuenta que en la doctrina y también en la jurisprudencia comparada, pues no hay una postura unánime, ¿no? Hay unas ideas claras, pero hay mucha controversia sobre la prueba prohibida, a tal punto que, como comentaba Carlos, pues parece ser la excepción, ¿no? Y no la regla, la exclusión de una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales. Yo quería empezar considerando, ¿no?, las finalidades del proceso penal, y ellos en su manual de Derecho Procesal Penal, que también está traducido al español, hablan de los fines del proceso penal, ¿no?, que básicamente son tres. El proceso penal tiene como finalidad, y ellos dicen que estos fines están al mismo nivel, no es que uno se sobreponga a otro: el juzgamiento y la eventual condena del culpable, conseguir una condena finalmente. Por otro lado, y es quizá uno de los fines de los que más se ha hablado también en nuestro proceso penal, es el respeto de las garantías procesales, ¿no?, y de los derechos fundamentales. Y ellos también hablan de un término que yo he traducido así: alcanzar una decisión judicial materialmente correcta, que tanto en el plano sustantivo como procesal sea correcta. Bien, ya yendo a la concreta definición de lo que es la prueba prohibida, el artículo 8 del título preliminar, ¿no?, del Código Procesal Penal define lo que es la prueba prohibida y señala que es una prueba prohibida, o también llamada ilícita, ¿no? El término prueba prohibida o ilícita en nuestro país se maneja como sinónimos. Son aquellas que carecen de efecto legal, ¿no?, las pruebas obtenidas, ya sea directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales, ¿sí? Y aquí hay dos cuestiones que es necesario precisar. En primer lugar, no será una prueba prohibida cualquier prueba obtenida con vulneración de un derecho fundamental. Un primer análisis consiste, por lo tanto, en determinar si se ha vulnerado el contenido esencial de ese derecho. O sea, analizar. Por eso es que, para determinar si una prueba es prohibida, lo que señala la doctrina comparada es que es necesario analizar cada caso concreto, no de manera general, ¿no?, así de manera global, sino cada caso concreto: ¿se ha vulnerado aquí el contenido esencial o no? Porque nuestro ordenamiento, a diferencia de otros en Latinoamérica, hace referencia al contenido esencial. Ese es el concepto de la prueba prohibida. O no se refiere solo a la vulneración del contenido esencial de derechos fundamentales, sino también a la vulneración de garantías procesales que son básicas en el proceso. Entonces, este es un complemento a la definición legal. Garantías procesales básicas. Por ejemplo, que una prueba o una confesión o algún otro acto se obtenga bajo tortura de un testigo, por ejemplo, sería una prueba prohibida porque se ha vulnerado una garantía procesal básica o cualquier otra garantía. Si es fundamental, eso también puede considerarse prueba prohibida. ¿Cuál es el efecto práctico? ¿Por qué interesa tanto saber lo que es una prueba prohibida y distinguirla de lo que es una prueba irregular? Que el Código Procesal Penal, en el artículo 159, establece una sanción para esto y dice: no podrá utilizarse, no servirá, es una prueba que no servirá en el proceso. Es decir, está sancionada con una nulidad absoluta. Y si vamos a una teoría de derecho procesal, pues la nulidad absoluta significa que no tiene efectos en el proceso. No nace, es como si hubiera nacido muerta, no tiene ningún efecto. El concepto prueba prohibida se comprende todo el proceso, no solamente los actos de prueba, sino también los actos de investigación. Es decir, que para ustedes, abogados, ¿no?, y esto es lo que les interesa, cuando se determine que una determinada prueba, por ejemplo, ha sido obtenida vulnerando el derecho a la intimidad, ¿no?, su contenido esencial, porque se trata de aspectos de la personalidad de alguien, ¿no?, aunque sea un famoso, esa prueba se puede excluir, y se puede excluir incluso en la etapa de investigación. No hay que esperar a que llegue el juicio oral para pedirle al juez que la excluya. ¿Por qué? Porque el propio Código Procesal Penal marca, ¿no?, el ámbito concreto de la prueba prohibida.
Además, también existe un pronunciamiento de hace unos años en el que se habla de la acción de tutela para excluir este tipo de prueba prohibida. Bien, vamos al fundamento de la prueba prohibida. En nuestro ordenamiento, el Perú sigue el modelo europeo continental. El fundamento lo encontramos en la Constitución. O sea, el fundamento es constitucional. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, seguramente que han escuchado hablar de la regla de exclusión, ¿no? O de la exclusionary rule. El fundamento es radicalmente distinto. La prueba prohibida o la regla de exclusión se crea como tal para poder disuadir a los agentes de la policía, a los funcionarios públicos, de adquirir pruebas vulnerando derechos fundamentales. Señaló lo siguiente, más o menos decía que la prueba prohibida es un derecho fundamental, que no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución, ¿no? Pero que garantiza, que se puede deducir de la Constitución, que es la Constitución la que garantiza que no se puede actuar, ¿no? Un medio probatorio, aceptar un medio probatorio con vulneración de derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional, en el caso Petroaudios, en 2010, señaló lo siguiente, que las conversaciones telefónicas que sirven de fundamento al auto de apertura no fueron interceptadas por el Estado, dice. La injerencia en la vida pública no le es imputable ni al juez ni al fiscal, que debe examinarse caso por caso la gravedad de la vulneración para ver si realmente no se utiliza, para ver si realmente se debe excluir, para cuya determinación hay que ponderar los intereses y los derechos en juego. En esta sentencia, en el caso Shen versus Suiza, se acoge la teoría de ponderación de intereses. Se pueden utilizar incluso las informaciones obtenidas a través de la comisión de un delito grave. Es lo que postula Balda y lo que se recoge en esta sentencia. Y en general, sí se recoge la prohibición de que los órganos de investigación utilicen coacción o amenazas. Es la primera sentencia a nivel comparado que he podido encontrar en la que se acoge ya la teoría de ponderación de intereses, que más adelante ha sido desarrollada sobre todo en Alemania, ¿no? Y de manera indirecta, no de manera expresa, porque el TC en realidad en este caso, en el caso Petroaudios en 2010, no se pronuncia, no hace un análisis de fondo sobre si es prueba prohibida o no es prueba prohibida. Si bien en el derecho suizo no se permite la injerencia en el secreto de las comunicaciones sin autorización judicial, esto no significa la conclusión de que no se pueda utilizar como medio de prueba un indicio procedente de una intervención no autorizada. Sería excesiva esta conclusión y llevaría a consecuencias absurdas. Esta es una primera conclusión y podemos reflexionar sobre ello para nuestra realidad nacional. Si sostenemos que el derecho al secreto de las comunicaciones tiene un contenido formal, como lo vamos a ver, y que nunca jamás se puede utilizar una prueba obtenida con vulneración de ese derecho, ni siquiera en casos graves, eso nos llevaría a consecuencias excesivas y quizá absurdas, ¿no? Nos podría llevar a la impunidad, y la impunidad en casos graves tiene que ver con ese fin del derecho procesal penal al que hacía alusión al con este interés del Estado en perseguir y sancionar hechos delictivos. Quizá alguno de ustedes se pregunte, ¿y la teoría de ponderación de intereses tiene algún fundamento jurisprudencial o es un invento doctrinal? ¿Está en algún sitio recogida? ¿Dónde la encontramos? En nuestro país, ya hace bastantes años, en el año 2004, el Pleno Jurisdiccional Nacional acoge la teoría de ponderación de intereses. Bueno, en este pleno se explica lo que es la prueba prohibida y se recogen una serie de excepciones, bastantes excepciones, que simplemente se citan, no es que se haga un desarrollo así exhaustivo de las excepciones. El Pleno Jurisdiccional señala 3 criterios claros: la gravedad de la infracción de estas reglas probatorias, la entidad del hecho objeto del proceso, qué tan grave es el delito. No da igual pues, que sea un delito de omisión a la asistencia familiar, ahí no cabría ponderación, ¿no? O un delito de injuria u otro delito de lesiones leves, y el daño que se derivaría de no utilizar esa prueba. Y en este pleno jurisdiccional también se advierte la importancia en la actualidad
de aplicar esta doctrina para la prueba obtenida por particulares, sobre todo en casos graves. La teoría de ponderación de intereses es una referencia general. Esta teoría se defiende sobre todo en Alemania, ¿no? En España también en parte, y en Latinoamérica en algunos países. Su principal defensor no es Roxin, ni Jacob, ni Schulemann, es Klaus Rogal, un jurista alemán quizá menos conocido, pero es el máximo expositor, representante de la teoría de ponderación de intereses, y cada vez la ha ido mejorando, porque también ha tenido muchas críticas, ¿no? Y no solamente en Alemania, también en España. Por ejemplo, Muñoz Conde dice: la ponderación de intereses es como el derecho procesal penal del enemigo, ¿no? Estamos valorando pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales. Otros autores, como por ejemplo Fabricio Guariglia, también critican el uso de la ponderación de intereses. Incluso el propio Cayambos, que entiendo que ha estado aquí también, critica una cierta arbitrariedad que se puede dar en la ponderación de intereses. Y sin embargo, Klaus Rogal y otros autores en Alemania pues, han ido avanzando y perfilando algunos criterios para delimitar cuándo y cómo aplicar la ponderación de intereses. Y algunos de esos criterios son los siguientes: considerar la gravedad de la infracción procesal. O sea, qué tan grave es la vulneración a ese derecho fundamental. Y luego el interés involucrado, el interés en este caso del Estado. O sea, qué tanto interés tiene el Estado y la comunidad en general en perseguir y sancionar ese delito. Por eso se entiende que su aplicación se circunscribe o se delimita a delitos graves. No es una regla general, eso es importante tenerlo claro. La teoría de ponderación de intereses no es aplicable a todos los casos, sino solamente a los casos más graves. Casos, por ejemplo, de lavado de activos, crimen organizado, corrupción de funcionarios, casos en los que la impunidad pues, podría tener unas consecuencias bastante graves. Vamos a ver que hay una sentencia de la Corte Suprema en la que se acoge la ponderación de intereses. Esta teoría debería aplicarse a delitos graves, no cualquier tipo de delitos, como los que ya hemos mencionado: trata de personas, corrupción de funcionarios, crimen organizado, y siempre preservando el núcleo esencial intangible de la persona humana, ¿no? Y su dignidad. Es decir, el fin no justifica los medios, pero hay un cierto ámbito de delimitación. Hay un núcleo en el que el Estado no puede jamás, en ningún caso, entrar, pero hay otro segundo círculo, ¿no? En el que sí es posible una valoración. Es decir, sobre la ponderación en el contenido esencial, dice: cuando la vulneración denunciada, en el caso concreto, importe una afectación de menor entidad frente a la gravedad del delito objeto de acreditación. Establece la Sala Penal Transitoria que no es ilícito que la autoridad inste a una de las partes a tener una conversación con uno de los imputados y que esa conversación se grabe. Es decir, que la policía o el fiscal puede animar, ¿no?, al denunciante a que tenga una conversación, lo que sería una suerte de prueba, hasta cierto punto una prueba provocada, ¿no?, y que esa conversación se grabe. El Código Procesal Penal define claramente lo que es la prueba prohibida. Dado una mirada a tu trabajo publicado en la autoridad penal, pero quería formularte algunas dudas y quizás alguna pregunta quizás más dirigida a conocer cómo debería articularse el tema de las prohibiciones probatorias, ¿no? Claro, cuando desarrollas el tema de la ponderación, establece que uno de los elementos a considerar para realizar esta ponderación es precisamente la gravedad del delito, ¿no? Sin embargo, a mí no me queda claro cuáles serían los elementos indicativos, de la gravedad del delito. La pena, porque bueno, si observamos el catálogo punitivo, la mayoría de delitos, ¿no?, tienen penas bastante graves, ¿no? El interés público, con lo cual estaríamos limitando quizás la aplicación de esta ponderación a delitos que afectan bienes jurídicos colectivos, ¿no?, con lo cual habrían delitos también graves que saldrían de la esfera, ¿no? Entonces, a mí me parece que en el afán de quizás abrir la puerta para introducir criterios de quizás mayor ambigüedad o, no sé, amplitud en lo que es la posibilidad de valorar cierto tipo de pruebas, se estaría quizás pecando de subjetividad, ¿no? Porque al final, el problema que le encuentro yo a la teoría de la ponderación es que finalmente se deja en manos del arbitrio judicial y
fiscal, ¿no?, la determinación de cuáles son cuál es el tipo de delito que justifica no recurrir a ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, yo creo que en términos generales cualquier tipo de teoría que pueda ser utilizada funcionalmente por los órganos de administración de justicia, Fiscalía del Poder Judicial, es peligroso, ¿no? Entonces, yo no sé si has podido desarrollar con mayor detalle algunos elementos que podrían servir para identificar o que la jurisprudencia desarrolle para reconocer cuando estamos hablando de delitos graves, ¿no? También entiendo, por cierto, que el desarrollo de la jurisprudencia peruana sobre la materia lo que permite reconocer son pinceladas de algunas teorías, pero no existe una construcción o un desarrollo quizás orgánico, ¿no? De hecho, algunas jurisprudencias desarrollan estos criterios, algunas se van más bien por los desarrollos norteamericanos, ¿no? De hecho, en la intervención que tuvo hace un par de años nuestro amigo Miranda, desarrollaba todo esto en función a las reglas del derecho norteamericano. Por eso Carlos hablaba de un poco la idea de la prueba zombie, ¿no? Que, claro, depende del caso concreto, una prueba es prohibida o prohibida, con lo cual la prueba está muerta, pero a veces revive para un tipo de caso. Y lo segundo que quería quizás preguntarte era, en tu opinión, un poco ya lo has comentado cuando analizabas la posición de Alcides Chinchay respecto a el momento o la interpretación ¿no?, de las normas sobre la prueba prohibida, y él establecía que esto era más bien una prohibición de valoración, ¿no? Por lo tanto, el movimiento de sentenciar era que el juez tenía que excluir el material que era ilícito. Con lo cual, ya vamos teniendo un ejemplo de esa funcionalización a la que me refiero. Claro, porque Alcides Chinchay, como buen representante del Ministerio Público, lo que busca es, ¿no?, que se admita la posibilidad de que la Fiscalía introduzca prueba, ¿no?, con lo cual habría un problema, no sería un problema de prohibición de obtención, ¿no?, o de ingreso de prueba ilícita, sino solamente de valoración. Entonces, yo no sé si has un poco analizado si estamos frente a un problema de solamente prohibición de valoración o también un problema de prohibición de obtención. Tu opinión a partir de la experiencia, además del Instituto Judicial de Beato, que es el director. Esas eran un poco mis acotaciones y de nuevo las felicitaciones del caso. Sí, bueno, en principio agradeciéndote, Mercedes, la visita y esta exposición que la verdad felicitaciones por la misma. Yo sí tengo algunos comentarios al respecto que he escuchado y un poco en la línea de Lourdes. A ver, voy ordenando. Comenzando por lo señalado por el doctor Alcides Chinchay. Yo no comparto todo lo que él dice por un motivo muy simple. Basta leer la parte de la etapa intermedia y el capítulo de búsqueda de pruebas y restricción de derechos para percatarse de que la nomenclatura prueba está pensado hasta en el momento de la investigación, porque si no, no podrían incautar, no podrían allanar y no podrían hacer nada de eso los señores fiscales. Creo que ahí le ha faltado una revisión concatenada del código. No comparto esa solución. Además, no es un problema de valoración. El código no se decanta por eso. El código ha tenido, o el legislador ha tenido diferentes posibilidades. Ha podido utilizar contextos, es decir, la sanción procesal hacia la prueba prohibida, prueba ilícita, podría haber sido la nulidad, podría haber sido la declaración de inexistencia, podría haber sido la declaración de invalidez. No ha optado por ninguna de esas fórmulas de actos procesales o de sanciones procesales a actos procesales. Utiliza más bien el tema de la ineficacia, ¿no? Y entonces eso tiene una consecuencia evidente, que quiere decir que la prueba prohibida existe, puede existir en el proceso, es más, no es nula. Lo que pasa es que no sirve de nada. Por eso ese es el concepto de ineficacia, y el juego es bien claro. La sanción es la ineficacia, no la inexistencia, no la nulidad, es la ineficacia. A punto tal, y esto es justamente adicionalmente a la posición de Vilmida antes, que en el artículo 159, como una cláusula de seguridad, le dice, no es que la prueba prohibida no existe, existe. Lo que pasa es que, señor juez, como no es ineficaz, tú no la puedes utilizar. Y cuando le dice tú no la puedes utilizar, no es tú no la puedes utilizar para valorar en la sentencia, es no la puedes utilizar nunca. Quiere decir que si viene un pedido de prisión preventiva
y hay un elemento probatorio respecto a la existencia del delito de la vinculación de la persona a quien tú quieres aplicarle la medida cautelar, que vas a tener que ponderar prueba, valorar prueba, por lo menos a un nivel de previsibilidad, ya ahí tampoco la puedes utilizar. Si es prueba prohibida, no la puedes utilizar. Es una sanción, es un mandato directo al juez. La sanción procesal a la prueba prohibida es ineficaz, y el mandato directo al juez nunca la puedes utilizar. Entonces esa es una opción del código. O sea, eso para mí me resulta bastante claro. En segundo lugar, yo sí también soy un poco enemigo de cualquier fórmula que genere falta de predictibilidad y seguridad jurídica en un proceso. Las reglas deben estar claramente definidas frente a un proceso o un contexto procesal en el cual se encamine un ser humano. En esa línea de ideas, yo sí comparto lo que he escuchado en este momento, en que el código, creo yo, y eso es por lo que yo también sostengo, que todas estas tesis de las reglas, las excepciones a la regla de exclusión del sistema americano no son aplicables en nuestro sistema. No son aplicables por un motivo muy simple, porque nuestro código no pone ninguna posibilidad de excepción. O sea, así de simple, el código no establece posibilidad de excepción. Por eso es que el pleno de Trujillo, pleno superior, no pleno supremo, el pleno superior tenía ese problema. Tenía el problema que comienza a desarrollar una serie de tesis desarrolladas por la jurisprudencia norteamericana, pero tenías el problema de que la redacción del código que te dice carece de efecto legal las pruebas obtenidas directo o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, te ponía un parche en donde te decía no hay excepciones a esto. La única forma donde tú puedes trabajar, y en eso coincido con Mercedes, el tema de cómo puedo yo, ojo, el problema es eficacia, cómo puedo darle eficacia a determinadas pruebas prohibidas, es más bien en el término del contenido esencial de los derechos fundamentales. Y ahí sí voy a, no estoy de acuerdo con lo señalado por Mercedes. Yo creo que el contenido esencial de los derechos fundamentales tiene que determinarse derecho por derecho y previamente, o sea, uno de antemano debe saber perfectamente cuál es el contenido esencial de tal determinado derecho. Si estamos hablando de la intimidad, y ese es un tema que lamentablemente, o no lamentablemente, por la perspectiva que ustedes quieran, no vamos a entrar a tallar los penalistas. Ese es un tema que lo han trabajado los constitucionalistas y lo han trabajado los civilistas. Por ejemplo, el derecho a la intimidad está hasta el hartazgo desarrollado. Hay un contexto duro que es el contenido esencial. No temas como la familia, no temas relaciones familiares, no temas opciones sexuales. Eso es núcleo duro. Sobre ese tema no hay ponderación de intereses que valga. No existe, ahí no entras, y no entras por la prohibición expresa del código. Cualquier vulneración a ese contenido esencial no es eficaz, y tu juez no lo puedes utilizar. Sobre eso, y hablamos ya de las esferas de protección, evidentemente habrá una esfera intermedia, ¿correcto? Una esfera intermedia que no tenga nada que ver con ese núcleo duro, en el cual sí considero que podemos trabajar la ponderación. Y habrá una tercera esfera, sin duda alguna, que es de más dominio público, que en general, sobre todo los civilistas, lo han trabajado en la esfera, por ejemplo, de la vida económica de la persona. Entonces, la vida económica de la persona no tiene por qué ser parte del núcleo duro. En consecuencia, sí podríamos acceder a esa probanza respecto de ese elemento, ¿no? Pero yo creo que eso, así como es tan claro, el tema del derecho a la intimidad debe ser definido a priori, de antemano, por un tema de predictibilidad. Porque si yo me voy a sujetar a que cuando ya estoy procesado, el juez y el fiscal que leen la prensa, que tienen a los periódicos encima, en ese momento determinen cuál es el contenido esencial, ya sé claramente cuál va a ser el contenido esencial. Cada vez él va a ser más pequeño y van a buscar una fórmula de forma tal que no proteja lo que justamente me han vulnerado. Porque esa es la realidad, si no pongamos a pensar hoy día en el tema de la prisión preventiva. ¿Está claro? Que se ha convertido en la regla cuando era la excepción. Y para lo cual han hecho 300 interpretaciones para generar como regla. Eso no lo podemos permitir que el tema de pruebas prohibidas. Creo que el código y el mandato es muy claro. Es ineficaz, juez no lo puedes utilizar. Contenido esencial, definido, y es mi perspectiva a priori, no definido en el caso concreto. Yo creo que no. Yo creo que tiene que ya estar predefinido, predeterminado con la ayuda de los civilistas, con la ayuda de los constitucionalistas, de los procesalistas, de los penalistas, en fin, lo que ustedes quieran, pero tiene que haber ya un contenido. Así como existe hoy día el contenido esencial del derecho a la intimidad, todos los derechos deben tener, me imagino, un contenido esencial. Entonces, ¿eso qué me permite? Que cuando yo me enfrente a un proceso, yo tenga las reglas claras y sea predictible y no sujeto al libre arbitrio de un fiscal o de un juez.
que creo que no es la esencia, garantista, que es lo que el código permitía. Más aún por un tema que creo que es bastante importante, y que eso es la realidad en la que nosotros nos estamos enfrentando. Es cierto que el Código Procesal Penal se decanta entre varias características, no solamente por su carácter garantista, sino también por su carácter de eficacia, y que tiene un sentido constitucional. Está en el artículo 44 de la Constitución, que le permite justamente adoptar toda esta serie de mecanismos que generan la eficacia del Código Procesal Penal en cuanto a la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, en esa línea de ideas, yo no creo que lo que tengamos que pensar en este momento es en que la flexibilización tiene un sentido de ser en función a evitar la impunidad, porque yo más bien lo que creo que interpretaciones de ese tipo que permiten este tipo de flexibilizaciones lo que hacen es, en buena cuenta, justificar el mal trabajo de los órganos oficiales que tienen a su cargo la búsqueda de la prueba. Porque como ya alguien, algún privado, por intereses que no sabemos de qué tipo, ya hicieron la prueba, entonces en consecuencia yo me agarro de eso y me voy hasta el final con eso. En eso sí coincido plenamente con Mercedes cuando señala expresamente que, ¿qué pasa si yo tengo un caso? Supongamos que es el caso de los petróleos, entonces lo único que tengo yo, en estricto sentido, es solamente esos audios, no voy a pretender llegar a una sentencia condenatoria solamente con eso, porque no voy a pretender llegar a una condena del fiscal. No estoy hablando del caso concreto, estoy utilizándolo como ejemplo, no ha hecho su trabajo, el trabajo lo hicieron particulares, encima están libres, ¿no es cierto? Entonces no viene al caso. Entonces yo considero que efectivamente puedes tú en este contexto, pero nunca la flexibilización puede ser justificatoria o justificarse en un tema de evitar la impunidad, cuando ello significa justificar el no trabajo de los órganos persecutorios. Creo que hay un problema en consecuencia. Entonces, simplemente a modo de una conclusión preliminar, la verdad es que nuevamente agradezco a Mercedes porque nos ha vuelto a la discusión de un tema que creo que es bastante importante, pero mi posición personal es que no debemos trabajar con que la definición del contenido esencial de los derechos fundamentales debe ser determinado a priori, no en el caso concreto. Debemos saber cuál es ese contenido esencial y una vez delimitado el contenido esencial, sobre ese contenido esencial no hay ponderación de interés alguno, no existe, no es posible. Y no es posible por mandato expreso del Código Procesal Penal, que establece, vuelvo a repetir, como regla general la ineficacia, no la nulidad, no la invalidez, no la inexistencia, la ineficacia, no sirve. O sea, ese es el concepto que han utilizado. Y regla de seguridad para los jueces, aún si existiese, aún si no fuese nulo, tú no lo puedes utilizar. Bueno, pues muchas gracias por las intervenciones de ambos. La verdad que siempre es enriquecedor todos los comentarios y precisamente otras perspectivas, que es lo que uno espera cuando participa en este tipo de conversatorios, ¿no? Que se enciende el debate. Sobre la primera cuestión y la gravedad de los delitos, efectivamente es una de las críticas que se hacen, hasta qué punto puede resultar arbitrario. Personalmente no me he ocupado de estudiar, no he llegado a ese punto, un catálogo de delitos o unos criterios. Lo que sí puedo decir de antemano es que no se utiliza la pena en general, sino la clase de delitos. Y aquí hago una precisión respecto a lo que señalabas, porque los delitos en los que se afecta el interés público no es que sean solo los delitos en los que se lesionan bienes jurídicos colectivos, sino en general muchos delitos. Muchos delitos, excepto en los de ejercicio privado de la acción penal. Pero lógicamente no todos los delitos de interés público, sino solamente aquellos muy graves. Y es verdad que no hay un catálogo de delitos. Lo que la propia doctrina ha mencionado es solamente a título de ejemplo. Crimen organizado, lavado de activos, delitos contra la administración pública. Lógicamente es una tarea pendiente. Yo he venido aquí a exponerles, digamos, parte de mi investigación, de mi trabajo, pero no a presentar una tesis cerrada y completa. Pero sí, definitivamente es una buena idea y yo creo que va en la línea de la seguridad, ¿no? La seguridad jurídica, que como buenos abogados postulan y exigen, ¿no? Que no exista por parte del juez y del fiscal una arbitrariedad, ¿no? Una posibilidad de interpretar. De interpretar como delito grave cualquier delito, ¿no? Entonces sí es interesante que, por ejemplo, el legislador acoja un catálogo de delitos y me parece que también había un proyecto de ley sobre este tema, sobre el uso de prueba obtenida así como vulneración de derechos fundamentales.
sería interesante que el legislador acogiera un catálogo de delitos incluso cerrados, ¿no? Para poder utilizar, por ejemplo, la ponderación. De alguna manera para que los ciudadanos estemos tranquilos y sepamos que no se puede ponderar en cualquier caso, ¿no? Lo que ha señalado este pleno y el caso del Bolos solo es a título de ejemplo, y es un tema que todavía está abierto a la discusión y al trabajo, y que sería interesante pues, seguir conversando sobre él, porque efectivamente si decimos delito grave, en el Perú lamentablemente la desproporcionalidad de las penas es tan elevada. El segundo punto que planteabas es precisamente el de Alcides, no me imaginé que fuese que ocasionase tanta discusión. No sé si en la exposición no ha quedado claro, pero yo no estoy de acuerdo con lo que postula Alcides, ¿no? O sea, me parece interesante, pero el Código Procesal Penal es clarísimo en el tema, ¿no? En todos sus artículos, porque utiliza el término prueba de manera general, ¿no? Es decir, se refiere a la prueba como medio de prueba, como fuente de prueba, ¿no? De manera general como acto de investigación también, con lo cual no cabría, pues, como él postula, que solamente se aplica el juicio oral. Ahora, en el Perú, otro de los temas, quizá algunos de los que estén aquí investigan, no sé, les interesa el tema de la prueba prohibida, a diferencia de Alemania, en el Perú no se distingue entre prohibiciones de valoración, prohibiciones de obtención, sino se utiliza el término prueba ilícita y prueba prohibida de manera absolutamente general. No hay una distinción todavía doctrinal y mucho menos jurisprudencial sobre ese tema, como la hay en Alemania. Hay toda una clasificación. Bueno, lo que planteaba el doctor Iberico es respecto a la ineficacia, ¿no? Efectivamente, el Código Procesal Penal dice carecen de efecto legal. Efectivamente, la ineficacia es una consecuencia también de la nulidad, ¿no? Con lo cual yo creo que es posible entender, como lo entiende la doctrina, en el caso de la prueba prohibida estamos frente a una nulidad absoluta. La consecuencia práctica es que eso es ineficaz, que no tiene ningún efecto en el proceso, ¿no? Y además la nulidad se daría desde el momento en el que se produce, no desde que ingresa al proceso, ¿no? Que nunca podría tener efectos. En ese sentido yo creo que no hay una mayor contradicción respecto a lo que planteaba. También me pareció muy interesante la reflexión que hacía sobre las excepciones americanas, ¿no? Recogidas en el pleno. También estoy totalmente de acuerdo contigo en que esas excepciones en general no son aplicables a nuestro ordenamiento, y tan es así que no he encontrado ningún caso en el que se haya aplicado pues, el hallazgo. Bueno, la causa probable se aplicó vinculada a la ponderación de intereses, pero las demás teorías superamericanas no se han aplicado. No he encontrado ningún caso en el que la Corte Suprema o el TC hayan aplicado o validado esta teoría. Por eso es que me he centrado en la ponderación de intereses, que es la única teoría que además ha tenido un desarrollo en el sistema europeo continental, ¿no? En Alemania, y que efectivamente no está exenta de críticas, o sea, tiene muchos detractores, y más o menos las críticas van en la línea que tú formulabas, ¿no? Que los derechos, pues, que no hay excepciones, que ese contenido esencial debe ser siempre respetado y debe terminarse ex ante. Y el problema que tú planteabas en relación al derecho a la intimidad, creo que la prueba prohibida y la ponderación de intereses no plantea mayores dificultades. El derecho que sí plantea mayores dificultades es el del secreto de las comunicaciones, porque ex ante, lo que entiende la doctrina es que este derecho tiene un contenido formal, es decir, que jamás, nunca podría validarse el hecho de que alguien pues, acceda a una agenda o a un audio, en ningún caso, con independencia del contenido. Y este es el contenido que se le da ex ante, y el argumento principal para que, por ejemplo, San Martín Castro rechace la ponderación de intereses en esos casos, u otros autores también nacionales. Y por eso quería citar, ¿no? Y cité el caso Shen versus Suiza y lo que señalaba la doctrina, que precisamente se referían al derecho al secreto a las comunicaciones, ¿no? Tú señalabas que le toca a los constitucionalistas, a los civilistas determinar lo que es el contenido esencial, no tanto a los penalistas. Y bueno, efectivamente en eso tienes razón, ¿no? Pero de todos modos el tema de la ponderación de intereses, si se ha aplicado es porque también ha habido una discusión, por ejemplo en Alemania, sobre lo que se debe entender por contenido esencial en esos casos,
admito que hay una suerte de ampliación, ¿no? Una delimitación al revés, ¿no? O sea, vamos a preservar un núcleo intangible y vamos a tener como una suerte de esfera en la que sí se puede admitir una ponderación. Ahora, esa ponderación está delimitada a casos graves, no a todos los casos. Son mandatos de utilización que deben cumplirse y que no solo están limitados a una parte del proceso. Pero bueno, más que con el tema propiamente de un derecho fundamental, creo que tiene que ver con el tema procesal, ¿no? De qué se entiende por prueba. Pero en primer término, a mí su observación me pareció bastante válida, porque claro, si queremos ser serios, ¿no? No es lo mismo prueba que medio de prueba, ¿no? Que fuente de prueba, no es lo mismo prueba que acto de investigación. Y él lo primero que me dijo fue, pero si el 158 habla de prueba, ¿no? Y la prueba es un acto de prueba. Pero le faltó, como también lo mencionábamos antes aquí, una interpretación quizás sistemática, ¿no? El Código Procesal Penal se quedó en esa parte no literal. Pero bueno. Más comentarios. Bueno, solamente para Miguelito. enlazar la cuestión, ¿no? Tu vecino. Para aportar un para El Bravo Norte. Así. Somos mayoría, parece. Claro. Nosotros Guyana, de verdad. Para aportar un poco de la cuestión, el tema de la ponderación de intereses es bien complejo en nuestro ordenamiento, incluso, porque en principio no hay que partir de la idea de que somos penalistas y constitucionalistas, que somos juristas, en primer lugar. En segundo lugar, no, yo creo eso. Y en segundo lugar, pienso que es bien complejo en la medida de que la propia Constitución, en el artículo 3, establece la cláusula de los números apérbios, ¿no? En la que establece que puede establecerse cualquier derecho, ¿ya? Y hay una cláusula abierta en la Constitución en la que puede existir, y aparte de los derechos establecidos en ese título, van a haber otros derechos, ¿no? Entonces, digamos que eso, bajo el razonamiento judicial, a diferencia en Alemania, creo que hay más respeto por el criterio judicial, aquí no mucho. Entonces, digamos que ese tipo de doctrinas, de criterios de razonamiento y evaluación judicial, digamos que tendrían una menor efectividad, ¿no? Y hablando de efectividad, yo creo que el tema de la efectividad de la prueba prohibida, aquí usted habló de exclusión. El doctor Víctor habló de ineficacia, ¿no? Ya, pero en la práctica no es muy claro, porque si vamos al antiguo código, porque aquí en Lima rige para algunos delitos, tú no tienes juez de investigación preparatoria. Entonces, si es que tienes en la investigación preliminar, digamos, una prueba que tú puedes cuestionar, entonces, ¿por quién te vas a quejar? El fiscal va a defender su prueba. No la puedes excluir. Tú puedes decir que es ineficaz, pero el fiscal la va a defender, y la va a defender hasta la audiencia de presentación de cargos, ¿no? Entonces, la regla de exclusión no es clara, aún en el tema de la nulidad, ¿no? En el nuevo código ya es diferente, porque en la etapa preliminar tú puedes cuestionar, la puedes ir al juez, ¿no? que te puede dar otros criterios, pero finalmente corres el riesgo de llevar una misma prueba con cuestionamientos a juicio, ¿no? Entonces, digamos que la efectividad de la prueba prohibida también está un poco en cuestión, porque no solo depende del modelo ni del código, ¿no? Sino también de la efectividad. La exclusión no es clara y la utilidad tampoco, en la medida que el fiscal durante la investigación la va a defender y la va a usar, por más que la cuestione. Nada más. Bueno, lo que comentas es también un tema de práctica, ¿no? O sea, no es que la exclusión de la prueba sea un problema, sino más bien que no tienes un juez de garantías al que acudir inmediatamente con el antiguo código, ¿no? Pero sí, no, yo estoy de acuerdo con ustedes que a veces puedes tener los argumentos más sólidos, ¿no? Tienes las cosas más claras imposible, pero el juez, ¿no? O el fiscal en este caso no lo entiende. De todos modos, el Código Procesal Penal es bastante claro y no distingue, como lo hacen otros ordenamientos, entre prueba, acto de investigación, medio de prueba, con lo cual, y además, al tener también ese fundamento constitucional del que antes hemos hablado, eso implica que la prueba prohibida como tal, pues, desde el comienzo del proceso, ¿no? Además así se evita todo el tema psicológico, ¿no? El efecto psicológico que puede tener que en el proceso exista una prueba prohibida que contamine de alguna manera, pues incluso en el nuevo sistema en el que es otro juez, ¿no? el que juzga y condena, pero ya tiene la acusación, el control de la acusación, y ahí tiene todas las pruebas.
¿no? Y esa es una labor más práctica, y yo admito que los jueces en la argumentación y tal pueden no aceptar todos los argumentos, pero el código sí nos da pie a sostener que esa nulidad absoluta que conduce a la ineficacia es desde el momento en que esa prueba se produce, que por lo tanto no debería introducirse al proceso. Que los jueces y los fiscales a veces puedan cogerse, por ejemplo, el caso Petroaudio, de la sentencia del TC, y digan, bueno, en la sentencia del TC se dijo que la valoración queda para el juicio oral. Quizá pueden acogerse a esos criterios, pero el Código Procesal Penal es claro a hablar de la ineficacia de la prueba prohibida. Más comentarios. ¿Lo sabes? Pues sabes que ya lo sabes todo, Shelly, disculpa que gaste tu nombre, pero no le gusta que le... ¿No? Ese es uno dice que sea Shelly, por favor. El Código Procesal Penal trata la prueba prohibida como aquel que vulnera el contenido esencial del derecho. Sin embargo, usted le agrega un criterio más, que es el de garantías procesales básicas. Incluso comentó un ejemplo que era el de la tortura, que se evidenciaba que acá no había un debido proceso, ¿no? Sin embargo, yo considero que acá en la tortura ya hay una tutela de un derecho, que es el de la integridad. ¿Por qué agregarle ese criterio más de garantías procesales básicas si yo creo que ya está circunscrito en el contenido de un derecho esencial? ¿Por qué esa necesidad de agregarle otro criterio? O sea, si ya está circunscrito en el de todo contenido esencial del derecho, eso es el debido proceso. Ya, a ver, creo que el problema no es el criterio, sino el ejemplo, ¿no? Porque con la tortura no solamente se vulnera la integridad, sino también el derecho a la no autoimplementación. O incluso, para ponerte otro ejemplo, nadie te puede coaccionar, ¿no? Ya si siquiera torturar, sino obligar a hacer una cierta presión que no lesiona tu integridad física para que declares, confieses o digas algo. Porque eso afectaría contra tu garantía, ¿no? O el hecho de que no cuentes con un abogado defensor, eso por ejemplo también se puede considerar una prueba prohibida, porque lesiona la defensa. Es verdad que el código no habla de garantías procesales básicas, pero lo que yo les compartí es un criterio doctrinal, que ha sido acogido por ejemplo por autores como San Martín Castro, y que en la doctrina comparada, autores como el que ustedes han mencionado también, ¿no? Miranda Estrampes, Muñoz Conde, otros autores que hablan de prueba prohibida, incluso en Alemania, no solamente se limitan a los derechos fundamentales de su contenido esencial, sino a garantías procesales. También precisamente porque ellos distinguen muchísimo entre las prohibiciones de producción, de admisión, de valoración, hacen toda una suerte de clasificación, y ahí entran a analizar mucho el tema de las garantías procesales y su vulneración. Te pongo otro ejemplo, la vulneración del derecho a defensa. De hecho, es una prueba prohibida, ¿no? Que se vulnere una garantía procesal básica. Dado que a Gustavo no va a preguntar nada sobre el caso Palomino. Ella siempre solo piensa que el caso Palomino. También sabe, Anita, estoy viendo. Ya, yo tengo algunas preguntas, mira. Vamos a ver. O sea, para empezar un poco entendiendo tu posición. O sea, tú defiendes la teoría de la ponderación, entonces, estoy entendiendo. Ya, entonces, mi pregunta es sencilla. ¿Tú crees que la teoría de la ponderación es acorde con, o es la única acorde con la legislación? ¿Entiendes? ¿Cuál es tu punto de vista? O sea, porque hay algunos que defienden que la única forma de entender el sentido del código cuando se refiere al contenido esencial es la teoría de la ponderación. Entonces, prácticamente te venden la historia, y yo no sé si sea correcto o no, porque no investigamos suficiente la materia. Hay una historia según la cual la teoría de la ponderación es la única que es compatible, digamos, esa lectura precisa, digamos, del inciso segundo del artículo 8 del Código Procesal. ¿Tú crees que es la única o crees que hay otras más dentro del sistema? Yo no te hago otras preguntas, quiero para ir delimitando un poco el debate. O sea, la teoría de la ponderación es la única compatible con el texto de la ley, o hay otras opciones, ¿no? Interpretativas, ¿no? Descubrimiento inevitable, tantas que hay, no vamos a repetir algunas de todas las que existen, ¿no? Preguntas cerradas. Para conocer tu punto de vista, ¿no? Yeah. Bien,
de las otras teorías que tienen fundamento en el ordenamiento americano, en realidad no se Y en suele... el acuerdo plenario también. También en el acuerdo plenario. Sí, en el acuerdo plenario lo que hace es copiar todas las teorías existentes, incluyendo la de ponderación de intereses. La chocolatera. Sí, y simplemente unas líneas de cada teoría. Lo que sucede es que en estas teorías no se suele hacer, porque los americanos, a ver, para empezar, tienen un sistema y una fundamentación radicalmente distinta, ¿no? Que es puramente procesal, utilitaria, práctica, policial. Entonces, Bueno, nació así, ¿no? Por lo menos. Claro, entonces el contenido esencial de los derechos fundamentales no es algo que les interese No le quita el en sueño. principio, ¿no? Y menos para aplicar la regla de exclusión. Porque de hecho, si te fijas, estas teorías como el hallazgo probable, el descubrimiento inevitable y otras que se basan en probabilidades, en juicios de probabilidades, las aplican en su mayoría referidas a actos realizados por la policía. Actos realizados por la policía. Y no hacen un mayor análisis sobre el contenido esencial del derecho fundamental. Con lo cual, tampoco es que yo me haya dedicado mucho a analizar este tipo de teorías, pero en nuestro ordenamiento efectivamente no les veo mayor aplicación en general, porque se refieren, como te digo, al propio Estado, ¿no? y tampoco se ve el tema del contenido esencial en sí. Por eso es que a mí me parece que la teoría que sí podría tener aplicación es la de ponderación de intereses, porque se refiere básicamente a los particulares, ¿no? Y en esa teoría de ponderación de intereses sí se hace un análisis del contenido esencial, que es precisamente ahí donde puede encontrar un sustento en nuestro ordenamiento, ¿no? En el tema del contenido esencial. Bien, entonces siguiendo con ese razonamiento, ¿no? Pues si es la teoría, digamos, más compatible, digamos, el legislador tampoco estuvo pensando, digamos, en la regla como tal, para hacerla compatible con una teoría, digamos, que es la más compatible, la teoría de la ponderación de intereses. Entonces, a lo que yo le echo en falta es no a tu trabajo, ¿no? Tú estás haciendo un acercamiento preliminar, digamos, a la materia. Es a la falta de dogmática, ¿no? Alrededor del problema. Era lo mismo que estábamos discutiendo hace 2 semanas en Castilla-La Mancha con un profesor procesal. Cuando en verdad ellos lo único que hacen, claro, la crítica a los penalistas, a los procesalistas. Tú haces de las dos cosas. O sea, es la falta de una dogmática, si quiere verlo así, una sistematización de cómo realizar ese test de ponderación. Lo que ella ha planteado, por ejemplo, es muy alemán en el sentido muy constitucional, ¿no? Su clase constitucional la repetió acá. Eso va a pasar con buenas notas en curso constitucional. Está muy bien, eso está muy bien. Ya claro, pero digamos, no es solo un tema de derecho constitucional, también hay un perfil penal. Claro. En este tema, de derecho penal material, de derecho procesal penal, y eso ya escapa totalmente a una discusión puramente constitucional. Pero yo lo que echo de menos es ante un tema tan importante, un tema tan esencial, un tema tan clave, digamos, la falta de, digamos, desarrollo dogmático Por parte de los penalistas. por parte de los penalistas, procesalistas, porque la tarea de todo, ¿no? O sea, digamos, de los que se dedican al derecho penal. Los juristas como bien, como hablan, ¿no? Claro, entonces, la falta de delimitación de criterios seguros para efectos de saber cómo realizar la ponderación. O sea, yo la verdad que hasta ahora no he encontrado, pero vuelvo a decirlo, porque yo soy un neófito en la materia, no he encontrado una exposición sistemática, digamos, todo el mundo dice, hay que verlo caso por caso, pero bueno, eso es no decir nada, ¿no? Es como hablar del ingrediente secreto de la sopa de ingredientes secretos, nada, o sea, case to case no es una razón. Lo que necesitamos son criterios claros, criterios generales y criterios seguros. Por lo que he podido ver de la jurisprudencia peruana, por lo menos no hay mucho de eso, ¿no? Entonces, lo que Bueno, se ha mencionado el tema de la gravedad, por ejemplo, claro, pero, que no se ha terminado de limitar, es verdad. Claro, pero mira, por poner un ejemplo, ¿no? Acá he tomado nota. En el caso del pleno jurisdiccional de 2004, ¿no? Gravedad.